Voy a tratar de explicarte lo que es la evaluación de proyectos de una forma sencilla y lo más didáctica posible. Es un tema complejo y lo más importante en la evaluación de proyectos es el análisis que hagas primero de lo que sería la inversión. La inversión detallada en el tiempo, periodo por periodo. Es decir, un cash flow de lo que sería la inversión. Con posterioridad a ese cash flow tendrás que hacer un análisis de cuáles son los ingresos que va a generar ese proyecto. De esos ingresos esperados, también vas a tener que hacer un cash flow, periodo por periodo, que obviamente ese cash flow de los ingresos va a ser posterior al de la inversión, aunque algunos periodos pueden a veces estar montados, porque si estamos hablando, por ejemplo, de una construcción de viviendas, puede ser que la venta de esas viviendas se realice y se empiece a cobrar antes de que las viviendas estén terminadas. Con lo cual, esos cash flow pueden estar montados en el tiempo uno y el otro. El cash flow de ingresos te va a generar también la necesidad de hacer un análisis impositivo, porque esos ingresos seguramente van a estar grabados por los impuestos locales de donde se localice ese proyecto. Una vez que tenés esos tres cash flow alineados en el tiempo, periodo por periodo, la sumatoria lineal de esos periodos te va a dar un cash flow neto de impuestos, que por lo general los primeros periodos son negativos y los siguientes, cuando empieza a rendir frutos el proyecto, son positivos. Y en teoría la suma de todos los periodos positivos obviamente debería ser bastante mayor al de la inversión. Ahora, una vez que vos tenés ese cash flow y decís, este es el cash flow del proyecto, ¿cómo analizás si ese cash flow hace que ese proyecto sea conveniente o no para llevarlo a la realización? ¿O qué es lo que evaluaría un inversor para saber si le conviene invertir en ese proyecto o no? Hay muchos índices para medir proyectos, pero hay tres que son los más importantes. Uno sería la rentabilidad del proyecto. ¿Qué es la rentabilidad del proyecto? Es la tasa que rinde ese proyecto. ¿Cómo se calcula? Es la tasa que iguala, la tasa de interés, digamos, que iguala a los flujos negativos con los flujos positivos. Es decir, que lleva todos esos flujos a cero. Esa es la tasa de rendimiento del proyecto. Otro de los índices importantes es el valor actual neto del proyecto. ¿Qué significa el valor actual neto? Normalmente uno dice, en este momento, por ejemplo, las tasas de interés rondan el 0%, con lo cual el valor actual neto al 0% sería la sumatoria lineal de ese cash flow. Entonces te diría, esa decisión tomada hoy tiene tal valor actual neto de ganancia.
Pero normalmente en el mundo el capital rinde un interés. Si uno dice que los intereses internacionales están en el 10%, por ejemplo, y uno saca el valor actual neto de ese cash flow llevado al momento inicial, el valor que me dé descontado un 10% anual, si ese valor es positivo, es porque me va a rendir tanta plata más que ponerla de interés. O si el valor es negativo, me va a estar diciendo que el proyecto rinde menos que poner la plata en un banco, con lo cual ese proyecto no debería ser viable. El tercero de los índices es el periodo de repago. Es decir, cuánto tiempo me va a demandar el proyecto para que yo recupere el valor de lo invertido. Ese índice varía mucho cómo uno lo conceptualice. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si estoy evaluando comprar una máquina para hacer chupetines que si tengo que hacer una represa. Porque la máquina de hacer chupetines quizás que tenga una vida útil de mucho más corta y además es probable que pueda ser superada tecnológicamente y quede obsoleta. Mientras que la represa va a ser una obra de largo alcance, pero que va a estar repagada en una gran cantidad de periodos y va a dar utilidades muchísimos años seguidos. Entonces, normalmente las inversiones de poca monta son aquellas en las que se necesita que el periodo de repago sea relativamente corto. ¿Por qué? En primer lugar, porque ese tipo de inversiones en un mundo tan cambiante y volátil hace que lo que hoy invertimos sea muy difícil de cuantificar el resultado con variables que van cambiando en el tiempo más allá de 2 o 3 años. Mientras que si fuese una represa, es muy difícil que los valores de la energía o la rentabilidad de la producción energética varíe demasiado en el tiempo. Y que es muy difícil que ese tipo de obra quede obsoleta después de o antes de 30 o 40 o 50 años. Entonces, con esos tres índices te van a marcar si el proyecto conviene llevarlo a cabo o no. La rentabilidad del proyecto te va a marcar qué tasa de rendimiento te da para que la puedas comparar con otras inversiones alternativas. El valor actual neto a distintas tasas que podrían ser los rendimientos de otros proyectos alternativos, entre ellos poner la plata en el banco a interés, te va a dar cuánto significa en valor absoluto el rendimiento de tu proyecto con respecto a las otras opciones. Y el periodo de repago te va a dar cuánto es de creíble que es la evaluación que hiciste del proyecto es real. ¿Por qué? Porque cuanto más corto sea el periodo de repago,
más posible es que sea cierto lo que consideraste dentro de los ingresos. ¿Por qué? Porque el cambio tecnológico hace que vos no puedas presumir qué es lo que va a pasar dentro de 3 o 4 años, porque esto va cambiando demasiado rápido. Entonces, si lo que evaluás es la compra de una máquina, esa máquina puede ser superada tecnológicamente y quizás los costos de operatividad de esa máquina pasen a ser muy caros con respecto a una máquina más moderna. O que lo que producís con esa máquina pueda ser superado por otro producto que te saque tu producto del mercado. Cuanto más tiempo necesites para repagar el proyecto, mayor es la incertidumbre respecto a el cash flow de los periodos más lejanos. Espero que te sirva este tipo de explicación y que entiendas que lo más importante no solo son esos 3 índices, sino que es calcular lo mejor posible lo que va a ser tu inversión. Calcular lo mejor posible cuál va a ser tu flujo de fondos positivos generados por esa inversión. Y el análisis impositivo de esos fondos positivos para poder determinar de forma fehaciente la mejor estimación de lo que sería el cash flow del proyecto. Porque el resto no es otra cosa que un cálculo financiero que determina tasas para comparar con otras posibilidades de inversión. Si lo que están buscando es invertir en un proyecto inmobiliario, es muy probable que esos cash flows se monten en el tiempo y hasta podés tener cash flow que a veces son positivos y a veces negativos según cómo se vaya produciendo la venta de esos inmuebles. Pero lo más importante es que todos los cálculos que hagas sean los más certeros posible en inversión y en generación de fondos. Obviamente, también tenés que considerar los impuestos que si se hace en la Argentina son unos, si se hace en Estados Unidos son otros, si se hace en México es otro. Espero que te haya servido la explicación y cualquier cosa, si no entendés, me lo volvés a preguntar.